Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a reflexionar en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 16 al 18. Son las salutaciones finales del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, por eso se llama Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 3, 16. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Y dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te rogamos que hables a cada corazón, porque conoces la necesidad, porque conoces nuestra debilidad también. Señor, y cuando hablas, qué bien nos hace. Aquietas las tormentas, nos restauras, alimentas nuestra fe, manifiestas tu poder en nosotros. Gracias, Señor, y rogamos que esta palabra realmente edifique nuestra fe y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. El tema de hoy lo he titulado Señales. En nuestra vida necesitamos nosotros señales, así como las señales de tránsito nos ayudan en el camino, las señales de advertencia, de peligro pueden salvar nuestras vidas. Hay señales que dicen peligro no pasar, peligro no tocar. Esas señales nos preservan. Las señales también nos sirven para la comunicación. A veces decimos mi teléfono no tiene señal. No me puedo comunicar, no me anda el wifi o cosas por el estilo, no tenemos señales. Pero también una señal es un indicio para entender alguna cosa. Por ejemplo, nos dejó señas o señales para que lo sigamos. Una señal o seña puede ser un gesto, con el cual llamamos a una persona, no necesitamos hablar o nos despedimos con una señal. Pero en la Biblia se emplea, por lo menos en el Nuevo Testamento, una palabra griega, semeion, para hablar de señales, de señal. Y se usa en dos maneras. La señal como un signo, una marca, la señal como una distinción entre una persona o una cosa y otra, pero también la señal como prodigio, como milagro, como portento que trasciende el orden natural de las cosas. Se habla de señales. Y encuentro en las Escrituras al menos 10 usos diferentes de la palabra señal. En diferentes circunstancias. Quiero mencionar rápidamente estas referencias bíblicas. En primer lugar, la Biblia habla de la señal del pacto. Dios es un Dios de pactos. Él hizo pactos. Por ejemplo, mencionó cuando después del diluvio hizo su arco y dice la Escritura, el arco iris: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros por todos los tiempos. Dios ha establecido una señal en el cielo que no volvería a destruir la tierra por medio del agua. Cada vez que vemos un arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad. Dios hizo un pacto también con Abraham, una señal, y la señal fue la circuncisión. Y dijo Dios a Abraham que sobre la circuncisión: será por señal de pacto entre vosotros y Dios, entre Dios y la generación de Abraham.
El día de reposo, el día sábado, para nosotros el día domingo, también es una señal. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por todas las generaciones. Así que cuando reposamos, cuando dedicamos un día para el Señor, es una señal del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Señal de pacto. En segundo lugar, hay señal de protección, la protección en la sangre. ¿Se acuerdan de Egipto? Que tuvieron que matar un corderito y poner en los postes de las casas la sangre, y cuando venía el ángel de la muerte, el ángel destructor matando a los primeros hijos, los primogénitos, veía la sangre y pasaba por ellos. Mientras en todo Egipto había un gran llanto, en Israel el ángel había pasado y la sangre los había protegido. También la señal en la frente habla de el profeta Ezequiel. Según una visión, el profeta Ezequiel ve a verdugos que vienen para destruir. Y ve un hombre, un varón vestido de lino fino con un tintero en la cintura. Y ese varón con ese tintero se le dijo de que pase por la ciudad y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Aquellos que estaban clamando, orando por la ciudad, Dios le marcaba en su frente, de tal manera que cuando venían los destructores, como pasó en Egipto, no los tocase. Eran personas señaladas. Está la señal de Dios cuando que Dios había hablado. A veces no sabemos si Dios nos ha hablado o no. ¿Será Dios o no será Dios el que me habló? Esa es la pregunta que tenía Gedeón. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los amalecitas como a los madianitas como un solo hombre. Pero Gedeón pensó: ¿será Dios? No habré comido mucho anoche y tengo alucinaciones, o me parece, quién sabe. Y entonces pide una señal a Dios. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que has hablado conmigo. No estaba seguro. Dios le dijo: yo estaré contigo, pero él pensaba: tal vez no fue Dios, tal vez me pareció. Yo necesito una señal clara. Y por supuesto pida a Dios la señal del vellón, que todos conocemos, que estaba primero seco, después mojado con el rocío, y él supo que realmente Dios lo había hablado. Señal que Dios le daría la victoria. Nos acordamos de Jonatán y su paje de armas. No había armas en Israel, solamente la tenía Jonatán y Saúl. Y todos se habían escondido porque el ejército de los enemigos había invadido la tierra. Y los filisteos habían tomado todas las posesiones, los lugares fuertes. Y Jonatán le dijo a su paje de armas: allí hay una guarnición de filisteos. Vamos a tener esta señal. Si ellos nos dicen: sube acá, entonces sabremos de que Dios nos ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. Pero si ellos dicen: quédense donde están, que nosotros vamos a ir, vamos a estar quietos porque Dios no nos dio señal. Y los filisteos, los soldados que estaban en la fortaleza, dijeron: suban. Entonces supieron de que Dios ya le había dado la victoria y comenzaron a derribar enemigo tras enemigo, que eso derivó una gran victoria. Luego destruyó prácticamente un batallón entero y todo Israel se sumó y el pueblo de Israel tuvo su victoria. Así que fue una señal de victoria. ¿Debo avanzar o no debo avanzar? Necesito una señal. Señal para tener en cuenta los mandamientos de Dios. Dios había dicho, los mandamientos más importantes era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, toda tu alma.
Dios le había dicho esto y que tenía que tener como señal. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las atarás como señal en tu mano. Tenían que hacer unas cintas y escribir ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y atarlas como recordatorio. También tendrías que ponerlo entre los dos ojos. Generalmente ponían una cajita, lo enrollaban y lo escribían, lo ponían acá. La escribían en los postes de las casas, en la frente de la casa, en los postes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eran señales para recordar que ellos debían amar a Dios en forma total y completa, el mandamiento más grande. La señal conmemorativa también. Cuando cruzaron el río Jordán y el río se detuvo, cuando los sacerdotes pisaron el borde, Josué dijo, tomen piedras del fondo del río, 12 piedras. Y cuando mañana sus hijos le pregunten, ¿qué significan ese montón de piedras? Entonces les dirá, fue el día que Jehová hizo detener las aguas y el pueblo pasó en seco para conquistar la tierra prometida. Era un monumento conmemorativo, una señal. La señal milagrosa para infundir fe y actuar en fe. Después que Jesús convirtió el agua en vino, dice la palabra de Dios, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuándo creyeron en Jesús? Cuando Jesús hizo esta señal, principio de señales. Una cantidad enorme de vino, en unas tinajas que tenían para la purificación. Pero también estas señales seguirán a los que creen. Hay señales que Dios establece para aquellos que creen. Señal también de sanidad. El rey Ezequías había enfermado. Y vino el profeta Isaías, le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, morirás. Y no vivirás. Entonces el rey se inclinó contra la pared, estaba en la cama. Y dice la Biblia que él hizo la oración, Señor, tú sabes cómo he actuado yo con toda honestidad, con toda integridad. He querido hacer lo bueno delante de tus ojos. Y lloró con gran llanto. Y lloró delante de la presencia de Dios. Y allí Dios le dice al profeta, vuelve y dile, dentro de 3 días te vas a levantar, el Señor te sana. 3 días. ¿Y qué señal me da el Señor para que sepa que me va a sanar en 3 días? Y entonces le dio la señal, una señal la más extraña de todo. Hizo retroceder el sol, la sombra del sol del reloj de acá, 10 grados. Es decir, fácilmente queda adelante, pero la sombra indicaba las horas. Y es como si Dios hubiese modificado la estructura de todo el sistema solar. La Tierra girando alrededor del Sol, de pronto como si lo hubiera detenido, y hizo girar la Tierra a la inversa 10 grados para que se cumpla la señal. Y Ezequías recibió sanidad. Dios había alimentado la fe de Ezequías a través de esa señal. Señales del fin. Preguntaron, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Señales del fin. No vamos a hablar de las señales del fin porque nos va a llevar mucho tiempo, pero simplemente es una mención de 10 cosas. Y la 10ª, la señal de autenticidad. Y esta quiero detenerme un poquito más. Y el apóstol Pablo señala los versículos aquí que hemos leído,
La salutación es de mi propia mano. Pablo, que es el signo, la señal, semeion, de toda carta mía, así escribo. Resulta que el apóstol Pablo había escrito una primera carta, la primera carta a los tesalonicenses. Y alguien, usando el nombre del apóstol Pablo, escribió una carta. Y escribió y firmó Pablo. Y en esa carta habló del fin del mundo, vaya a saber lo que... Pero produjo una inquietud en toda la iglesia. Una ansiedad porque ya viene el Señor, ya está a las puertas, la gente dejó de trabajar. Había angustia, preocupación. Total, ya viene el Señor, ¿para qué voy a tener responsabilidades? ¿Para qué voy a hacer planes para el futuro? ¿Para qué voy a hacer cosas, soñar con el futuro de mis hijos si ya viene el Señor? Se apoderó una preocupación de la iglesia de Tesalónica y esa noticia llegó a oídos del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le escribe la segunda epístola y él les dice estas cosas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, estaban turbados, ni por espíritu. Pero uno dice, bueno, yo recibí palabra profética que va a venir el Señor en tal fecha, tal hora. Ni crean eso, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, hermano, el día del Señor no está cerca, dijo Pablo. Ellos estaban ya tan expectantes y Pablo dice, no está cerca. Y no se equivocó, Pasó bastante tiempo hasta el día de hoy. Nadie os engañe de ninguna manera. Y vemos que Pablo no escribía ninguna carta por sí mismo. Él usaba amanuenses, usaba escribas, usaba secretarios. Y al final él ponía su firma, la salutación final solamente la escribía con puño y letra. Por ejemplo, la carta a los romanos dice, yo Tercio escribí la epístola. Y dice que la epístola era del apóstol Pablo. ¿Cómo fue Tercio o Pablo? No, Tercio fue el escriba, el secretario de Pablo, le dictaba, pero al final él ponía la firma. Así que, y el password del apóstol Pablo aquí lo vemos muy claro. El saludo. En el saludo lo escribía con puño y letra. La salutación es la salutación solo. Es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo, que es la señal para evitar falsificaciones. Para evitar que alguien use el nombre de Pablo. Este es mi password, este es lo que como yo firmo, es la señal, la distinción. Yo solamente pongo el saludo y lo firmo. Ustedes van a saber que es mi carta genuina, que no es trucha, que no es falsa, por esta señal. Otras veces cuestionaban su apostolado. Y a veces pienso en esta época que hay tantos que se llaman apóstoles. Y que son apóstoles, a veces me dan las tarjetas, apóstol fulano de tal. Algunos dicen que se llaman ya arcángeles o cosas por el estilo. Pero el apóstol Pablo da las señales. ¿Cuáles son las señales? Y da 4 señales de que realmente es un apóstol auténtico, porque algunos cuestionaban, ¿qué va a ser Pablo un apóstol si no estuvo con los 12? Jesús solamente escogió a 12, no al apóstol Pablo, lo que se llama Pablo, a Saulo de Tarso. Él no es apóstol.
Y él entonces escribió a los corintios diciendo, con todas las señales, semeion, usa otra vez la misma palabra, la que hemos usado en todo el tema de esta noche. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, y comienza con la primera señal, la paciencia. No diría, ¿por dónde podía comenzar? No, para Pablo una señal de que es la primer señal de un apostolado es la paciencia. A veces encontramos personas muy impacientes, que quieren las cosas inmediatamente, que no tienen la constancia de ánimo, de perseverar, de continuar. Pasó tribulaciones, cárceles, azotes, y él siguió. No lo desanimaba nada, ni las enfermedades. Muchas veces él predicó enfermo. A causa de una enfermedad, os prediqué el evangelio al principio. Así que él no le detenían ni las cárceles, ni las enfermedades, ni los problemas. Mucha paciencia. ¿Qué más? Prodigios, hechos portentosos, señales, prodigios y milagros. Son las cuatro cosas, las cuatro señales: paciencia, las señales milagrosas, los prodigios y milagros. Estaba autentificando su ministerio. Uno podía preguntarse acerca del porqué de tanta preocupación por un escrito que recibieron los tesalonicenses. Uno podía decir, bueno, podemos dejarlo correr, ya va a pasar. Pero lo que ocurre es que puede ser que si uno dice, la gente se olvida, uno puede negar lo que dijo. Dice, no, yo no lo dije, lo entendiste mal. Pero cuando uno escribe, lo que uno ha escrito, escrito está. Y ya no es tan fácil negar lo que uno escribió. Y si se le atribuía al apóstol Pablo algo que él no había escrito, a él comenzó a preocuparle. Por eso dice, no se dejen mover de su modo de pensar, de sus convicciones, de su fe. No se dejen mover. Dios no solo ha hablado, sino que Él mismo ha escrito. ¿Se acuerdan que Él escribió las primeras tablas, las que rompió Moisés? Dios mismo con su dedo escribió los 10 mandamientos. Moisés enojado las rompió. Entonces Dios le dijo, bueno, ahora tenés que pagar los platos rotos, hacerte otras tablas y ahora yo no voy a escribir, tenés que escribirla vos. Así que Moisés tuvo que escribir mandamiento por mandamiento. De los 10 mandamientos que Dios había establecido, pero Dios con su dedo escribió esos mandamientos. Pero Dios también escribe en nuestro corazón. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios escribe en su corazón sus leyes, sus mandamientos. Hay algo poderoso que viene sobre la vida de una persona. Eso lo hace Dios. Ninguna persona puede hacerlo. El milagro más grande cuando Dios viene a una vida. Dios ha escrito su palabra y mandó escribir en distintos lugares. Escribió en tanto la mente, en el corazón, pero también Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando yo era niño, me enseñaron una canción, con pluma de oro, escrito está mi nombre más allá. Interesante, no usamos la palabra pluma acá para referirnos a la lapicera. Cuando estaba en México me dijeron, ¿me das tu pluma? Y yo busqué dónde está mi pluma, porque yo pensé que era una pluma de un ganso, de un águila. Claro, la pluma que se usaba se cortaba y se mojaba en tinta, pero se siguió llamando pluma aunque era una lapicera. Con pluma de oro, con lapicera de oro, escrito está mi nombre
más allá. Todos los que reciben al Señor, el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Lo sella, es propiedad de Dios. Dios lo adoptó como hijo, como hija. Qué hermoso es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que tenemos seguridad en Él, que tenemos confianza en Él. Es realmente hermoso. Recuerdo una historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Su madre le había regalado una Biblia y él tuvo un encuentro mientras leía la Biblia con el Señor, recibió a Jesucristo, pero fue herido en el campo de batalla. Estaba sangrando profusamente y ya tenía pocos minutos de vida. Y uno de sus compañeros empezó a oír que él estaba diciendo algo, murmuraba algo, no entendía. Dice, ¿qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? No. Silencio. ¿Pero qué pasa? No, guarda silencio. ¿Pero qué ocurre? Es que estoy escuchando. ¿Y qué está escuchando? Están pasando lista. Están pasando lista. Y dijo al final, presente. Y pasó a la presencia del Señor. Cuando un creyente, uno que aceptó a Jesucristo, pasa la eternidad, dice, presente. El Señor tiene tu nombre en el libro de la vida. Si mueres y pasa la presencia de Dios, así está. Escrito tu nombre en el libro de la vida. Y dice el Apocalipsis, todos aquellos cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida fueron arrojados al infierno de fuego. Es decir, que no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay vida fuera de Jesucristo. No hay eternidad fuera de Jesucristo. No hay bendición fuera de Jesucristo. No hay gracia fuera de Jesucristo. Solamente en Él. Él es el que da la vida. El que da la vida eterna. Aún podemos vivir la mejor vida acá o la peor vida, pero lo importante es la eternidad. ¿Qué es lo efímero de nuestra existencia frente a la eternidad? Por eso es tan importante que reflexionemos en esto. Dios quiere darte señales, porque te ama. Tiene un propósito para tu vida. La señal de un pacto. Dios quiere hacer un pacto como hizo con Abraham. Haré un pacto nuevo. Es el pacto de Dios en nuestra vida cuando Él pone su Espíritu Santo cuando lo recibimos, el pacto de Dios. Él quiere darte la señal de protección. Por la sangre de Jesucristo viene el destruidor, el destructor. Al ver la sangre pasa de largo. Dios quiere darte la señal de que ha hablado contigo también, como lo hizo con Gedeón. Dios te da la señal que te dará la victoria en lo que emprendas, como pasó con Jonatán y su paje de armas. Dios quiere que como señal también lo ames con todo tu corazón. No solamente que ponga las filacterias en tu brazo, sino que le puedas decir, Señor, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Esa es la señal, puedes verla dentro, no afuera, sino dentro de mi corazón. Dios hará como señal milagros para que tu fe crezca. Para que crezca, y también estas señales seguirán a los que creen. Tal vez Dios hoy mismo te dé una señal que sanarás. ¿Quién sabe? A lo mejor el Señor te da como Ezequías. Hoy mismo sanará tu enfermedad. Dios quiere confirmar como una señal la autenticidad de tu salvación, escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Estamos seguros. El apóstol Pablo decía, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Dios quiere darte la señal de la paz. La bendición más grande es cuando una persona recibe a Jesucristo, de la paz que da. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera
El Señor sea con todos vosotros. Qué hermosa palabra. El Señor de paz. Estás turbado, estás angustiado, preocupado por el futuro, tu familia, y qué va a ser, qué va a ocurrir. Pero el Señor te da paz cuando te acercas a Él, cuando entregas tu vida, cuando dices: Señor, perdóname, límpiame, yo quiero en este día, en esta noche, quiero entregar mi vida. Viene el Señor con su poder y comienza una obra poderosa de transformación, y juntamente con esa obra trae paz. Recibe la paz del Señor. Si nunca recibiste a Jesucristo y esta noche quieres aceptar como tu Salvador, como aquel que te libera, que estás creyendo en Él, puedes venir al altar y postrarte. Estaremos orando por tu vida. O si tienes tal vez alguna necesidad y quieres que oremos también, no sé, tal vez estás pasando por un momento difícil, quiero decirte las mismas palabras del Señor Jesús. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados, los que están perturbados, trabajados. Y el Señor dijo: yo les haré descansar. Recibe la invitación del Señor y que Dios te bendiga. Que tenga una hermana hermosa, y hermana, que Dios también te bendiga y te acompañe y llene de gozo tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Después de la oración estaremos cantando, y aquellos que quisieran venir al altar pueden acercarse. Esta noche es noche de salvación. Señor, gracias te damos por tu palabra. Da señal en cada corazón de que Jesucristo está a la puerta, está llamando. Da la señal que el que viene a ti no le echa fuera. Da la señal que sus pecados son perdonados. Da la señal que su nombre será escrito hoy mismo en el libro de la vida. Señor, ruego que concedas la fe, la confianza. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra tiene poder. Poder para salvar, poder para librar, poder para bendecir. Y rogamos, Señor, a los que pasen hoy al altar, tu presencia, tu poder se manifieste sobre sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.